Bienvenidos alumnos y alumnas del 11º grado a la clase virtual de física. En esta ocasión veremos el tema presión en fluidos. Soy el docente Nelson Arturo Sánchez Pineda del Instituto Eulogio Galeano Trejo de la ciudad de Santa Bárbara. Expectativas de logro. Interpretan correctamente el concepto de presión en términos de la fuerza ejercida sobre una superficie y el área de la misma. Describen el mecanismo mediante el cual el aire y los líquidos ejercen presión sobre la superficie de los objetos. Saberes previos. ¿Qué es presión? Presión es la fuerza normal ejercida sobre el área de un cuerpo. Simbólicamente, la presión está dada por presión igual a fuerza sobre área, donde F representa a la fuerza y A representa el área. La unidad de presión en el sistema internacional es el pascal. Presión del fluido. Es importante la diferencia entre cómo actúa la fuerza sobre un fluido y cómo lo hace sobre un sólido, puesto que el sólido es un cuerpo rígido, puede soportar que se le aplique una fuerza sin que cambie apreciablemente su forma. Por otra parte, un líquido puede soportar una fuerza únicamente en una superficie o frontera cerrada. Podemos ver en el siguiente esquema que tenemos dos cuerpos, dos paralelepípedos, que tienen distinta área que está en contacto con la superficie del suelo. Vemos que este objeto de acá tiene un área mucho mayor en contacto con el suelo, por lo tanto, la presión va a ser menor. Mientras que el segundo objeto, que tiene un área menor en comparación al primero, entonces va a ejercer una mayor presión sobre el suelo. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene siempre actúa en forma perpendicular a estas paredes. Podemos observar aquí que tenemos un cilindro o un objeto en forma cilíndrica o un recipiente que está lleno de agua o de cualquier otro fluido. Si nosotros hacemos 3 agujeros en un lado de su pared, vamos a ver que aparecen vectores que representan la fuerza con la que el líquido sale expulsada del recipiente. Esos vectores que representan la fuerza o la velocidad con que el líquido sale expulsado del recipiente están en forma perpendicular con la pared del recipiente. Por lo tanto, forman un ángulo de 90 grados, tal y como podemos apreciar en la figura. Los fluidos ejercen presión en todas sus direcciones. Si nosotros introducimos un objeto dentro del agua, en este caso tenemos en la imagen un recipiente en forma cilíndrica que lo hemos sumergido en agua, automáticamente el agua ejerce presión en todas las paredes del recipiente. Podemos ver las flechas de la parte superior que representan la presión que se ejerce sobre la cara superior, al igual las flechas que representan la presión en las paredes laterales del recipiente, y lo mismo ocurre en la cara inferior del objeto, donde también está presente la presión. En conclusión, la presión se ejerce en todas las direcciones por el fluido. La presión de un fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. ¿Qué significa esto? Que entre más profundo o a mayor profundidad se encuentre un objeto, mayor va a ser la presión que va a ejercer el fluido sobre ese recipiente. ¿De dónde aparece esta fórmula que la presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura, la presión hidrostática? Pues vamos a recordar que el peso de un cuerpo es igual al producto de su peso específico multiplicado por el volumen. También sabemos que el volumen es igual al área por la altura. Si nosotros observamos este cuerpo que está sumergido en el agua, si imaginamos que es una columna de agua, vamos a saber nosotros que para calcular el volumen de esta columna de agua bastará con multiplicar el área de la columna por su altura. Por lo que sustituyendo en la fórmula de la presión nos da que la presión es igual a la fuerza sobre área, y como la única fuerza que está actuando en la columna de agua es su mismo peso, entonces sustituimos la fuerza por el peso, siempre dividido entre el área, y sustituyendo peso, que ya sabemos que es peso específico por área por altura,
y lo dividimos entre el área, observamos que tenemos área en el numerador y área en el denominador. Cancelamos, por lo tanto, la presión nos queda como peso específico multiplicado por la altura. También debemos de recordar que el peso específico es igual al peso sobre el volumen y que el peso es igual a la masa por la gravedad dividido entre el volumen. Esto nos da por resultado que el peso específico es igual a la densidad, que se representa con la letra griega ρ, multiplicado por la gravedad. ¿De dónde aparece la densidad? La densidad aparece de dividir la masa entre el volumen. Sabemos que eso es densidad. Por último, sustituyendo en la fórmula original de la presión, entonces tenemos que presión es peso específico por altura, y sustituyendo peso específico, que es densidad por gravedad, entonces nos queda la fórmula de la presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura. Con esto pretendemos entonces de que ustedes comprendan de dónde aparece la fórmula de la presión hidrostática. Vamos a hacer un ejemplo para poder aplicar la fórmula de la presión hidrostática. Calcular la presión a la que está sometido un buzo que se sumerge a 40 metros de profundidad en el mar. Entonces aquí tenemos una imagen donde vemos un buzo que está a una profundidad de 40 metros debajo del nivel del mar, y sabemos que la densidad del agua del mar es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, y nos piden calcular la presión hidrostática y la presión absoluta. En la clase de hoy solo vamos a calcular la presión hidrostática porque es el tema que estamos desarrollando. Aplicamos la fórmula para calcular la presión ejercida por un fluido, y esta nos dice que la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Sustituyendo los datos, tenemos que la presión hidrostática es igual a 1030 kilogramos sobre metros cúbicos, que la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad promedio del planeta Tierra, y que la altura, que en este caso representa la profundidad a la que se encuentra el buzo debajo del nivel del mar o de la superficie del mar, es de 40 metros. Si multiplicamos 1030 por 9.8 por 40, nos da que la presión ejercida sobre el cuerpo de este buzo es de 403.760 pascal. Recordemos que pascal es la unidad de presión en el sistema internacional. Conclusiones. Los fluidos ejercen una fuerza perpendicular en las paredes del recipiente que los contiene. Los fluidos ejercen presión en todas sus direcciones. La presión de un fluido en cualquier punto es directamente proporcional a la densidad del fluido y a la profundidad bajo la superficie del fluido. Actividades de aprendizaje o tarea. Número 1. Calcula la presión que soporta un submarino que navega a 150 metros de profundidad si la densidad del agua es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí aparece la solución para que ustedes comprueben si desarrollaron correctamente el problema. Y el ejercicio número 2 nos dice, calcula la presión media sobre las compuertas de un embalse si el agua en ellas tiene una profundidad de 40 metros. Nota, recuerda que la presión arriba es 0 y abajo es la máxima. El embalse contiene agua dulce con una densidad de 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. También aparece la solución para que comprueben si desarrollaron correctamente el ejercicio. Cabe destacar que aquí podemos ver la diferencia de la densidad del agua dulce con respecto al agua salada. La densidad del agua dulce es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad del agua salada es de 1030 kilogramos sobre metros cúbicos. Por último, queremos decirle que sigamos tomando las medidas de prevención contra el COVID-19. Te queremos estudiando en casa. Juntos frenemos el coronavirus. Muchas gracias y los espero en una próxima clase virtual de física.